Vamos pues a retomar la tarea del héroe de Fernando Savater, la independencia del hijo. En el mundo de la aventura, ahí donde hay que valerse por sí mismos, el héroe busca independencia, ser independientes, autofundarse, sacar de la propia entraña la fuerza y la sustancia que han de constituirnos. Por eso el héroe deja su casa y se abre a la intemperie, desafiando la rutinaria seguridad y buscando su aventura. Heroism is by definition defiance of safety, recuerda Ernest Becker en su Denial of Death, y abandonar la seguridad es aceptar el reto de intentar durar más allá de las condiciones que en principio garantizaban nuestra supervivencia, es decir, independizarnos de lo que nos ayuda a vivir y por tanto vivía en cierto modo por nosotros. Dejar la casa es aspirar a tener un día casa propia, empeñarse en merecer alguna vez casa. Quizá lo que el héroe añora es alcanzar una cotidianidad discreta, rescatada de la mediocridad por la aventura que ha servido para pagarla, que el raso y el peligro sirvan para perfumar con su recuerdo la rutina o refuercen con su pálpito la argamasa que la edifica. Tal como en otros tiempos, el cuerpo de un niño recién nacido enterrado en los cimientos garantizaba la solidez futura de las construcciones, quizá debemos entender así la elección transmundana de Ulises, quien, según el mito de que cuenta Platón en la República, optó por reencarnarse en un simple y oscuro particular, renunciando a nuevos destinos gloriosos en provecho de quienes aún no lo hubieran conocido. La resistencia principal que se opone al héroe cuando éste se decide a dejar su casa, y también lo que fundamentalmente le expulsa de ésta, son los padres. El héroe es hijo por excelencia, cuyo propósito es llegar a abolir ese sustrato previo del que la lógica le fuerza a considerarse producto. Como Otto Rank mostró con singular perspicacia, hay en todo heroísmo o en toda ética la pretensión de ser causa sui, de cancelar la vieja deuda con el pasado y engendrarse de nuevo a sí mismo. Por eso el camino iniciático del héroe, tal como lo describe, por ejemplo, Joseph Campbell en El héroe de las mil caras, pasa siempre por un descenso a los infiernos, una vuelta al útero y un renacimiento en el fulgor de la proeza. Tener el origen en otro supone estar condenado a la incertidumbre respecto a la fuerza propia. Además, quienes nos han dado la vida pueden también quitárnosla. Los que han causado nuestra irrupción en el mundo, sin pedir nuestra opinión, pueden también expulsarnos de él contra nuestra voluntad. El despliegue heroico tiene como fundamental objetivo independizarse de esta ambigua providencia. Para ello es preciso dejar el cosmos ordenado de la casa patria natal y afrontar el caos del reino de la aventura, de donde se volverá renacido y curado de la muerte por el propio esfuerzo. Se impone, pues, en primer lugar, la batalla contra los padres. Otto Rank, en su obra clásico El mito del nacimiento del héroe, traza el inventario de las diversas circunstancias familiares que pueden dar origen a la gesta: padres nobles o divinos, abandono del recién nacido, intentos infanticidas por parte del padre, presagios anteriores al nacimiento, dificultades políticas o incluso biológicas de los padres, periodo de ocultamiento del héroe hasta su adolescencia. En general podríamos establecer el siguiente principio: el héroe amenaza a su padre y es amenazado por su madre. Quizá este planteamiento pueda parecer algo paradójico desde una perspectiva psicoanalística simplista, pero está sólidamente asentado en los testimonios míticos. Por supuesto, es el padre quien suele ordenar el destierro del niño héroe o su asesinato, pero tal conducta está motivada por el temor, ya que las profecías o su propia intuición le advierten que el peligroso infante viene a por él.
El padre del héroe no quiere someterse a la ley de la especie y no se resigna a contemplar el nacimiento de su hijo como indicación cierta del final de su propia vida. En primer lugar, ni siquiera quería ser padre, como Layo, que se ayuntaba per angostambiam con sus mujeres para evitar la procreación, hasta que cierto día de borrachera cometió el fatal descuido de sembrar a Edipo. Pero una vez ocurrido el aciago incidente, también rechaza la paternidad, es decir, se niega a que su papel en la propagación de la especie se sobreponga a su instinto de conservación personal y se enfrenta a su hijo como un individuo a otro, luchando por su vida, y precisamente de este modo asume la verdadera paternidad, más allá de los determinismos biológicos. Frente al padre celoso y por tanto autoritario y agresivo, el hijo héroe asume su identidad prohibida y la defiende hasta ganársela, es decir, hasta convertirse en un individuo independiente que no debe a su padre más que el odio con que se le opuso. La madre, en cambio, es el verdadero peligro para el héroe, porque las armas de éste no están hechas para luchar contra ella. Tampoco ella hubiera querido que el hijo naciera, es decir, se niega a dejarlo ir, mientras que el padre le obliga a luchar para defender su personalidad insegura. La madre le abrumará destructivamente con su seguridad impersonal. La distinción excelente que el héroe se propone conseguir por medio de su valor ser el mismo se verá cortocircuiteada por la amorosa indistinción con que ella le asedia. Como Rand mostró, el héroe suele ser el hijo pequeño, el más cercano a la madre, el niño de mamá. Los lazos que le unen a la caverna uterina son tan pregnantes que el héroe, para librarse de ellos, corre el peligro de incurrir en una sobreactuación. Los misóginos campeones que alancean a su dragón correspondiente para rescatar a la estremecida y algo aséptica princesa, convertirán a ésta en la sumisa bruñidora de la armadura que les protege de la flexible imaginación, o leerán en sus ojos dracontinos el secreto de la caverna llena de tesoros a la que también ellos pertenecen, aun siendo lo que son. La madre amenazará permanentemente al héroe, pero sobre todo por la excesiva reacción que pueden provocar en éste sus acechanzas, convirtiéndole en un bruto inexorable y rígido. El héroe civilizador, en cambio, sabe que la transformación del mundo, de la naturaleza y de la ciudad en un ámbito acogedor donde los hermanos tengan de todo, es el homenaje a la madre más armoniosamente compatible con su inequívoca decisión de identificación paterna, pero de esto ya hablaremos más adelante. Aliados y enemigos. Cuando abandona su casa y sale al reino de la aventura, el héroe, en busca de independencia, va a encontrar una serie de criaturas directamente relacionadas con él y su propósito, unas para favorecerlo con su complicidad y otras para darle con su hostilidad ocasión de cumplirlo. Tienen en común estos aliados y enemigos el ser con frecuencia más o menos inhumanos. Puede tratarse de dioses o brujos que le presten ayuda o le persigan con sus acechanzas, ogros, duendes, genios, gnomos. Serán a veces los pequeños animales del bosque que le alertan y guían, las fieras amistosas de Mowgli o Tarzán, el caballo y el perro del cazador o del vaquero, pero también las bestias devoradoras de hombres, los dragones y el sabueso de Bakersville, la gran ballena blanca, Shere Khan. También están los amigos y enemigos semihumanos, pero dotados de inquietantes prótesis o de facultades portentosas, el tipo que al soplar por una ventana de la nariz desencadena un huracán, o aquel que puede estirar sus brazos y piernas a voluntad. Los monstruos, el minotauro que acecha en el laberinto. Este lugar, por cierto, es un buen ejemplo donde la orientadora normalidad se ha perdido y reina la aventura, el hombre de lata sin corazón y el espantapájaros sin cerebro, y últimamente en los relatos y películas de ciencia ficción, la pléyade de robots humanoides y de extraños habitantes más o menos racionales de otros países, de otros planetas, apoyado y combatido por lo extrahumano,
El propio héroe se hace con frecuencia un poco monstruo, ruge como un león y resplandece como un dios, espanta o reconforta con su simple presencia, es decir, tantea por arriba y por abajo los límites de la humanidad, como si vacilara sobre cuál es el punto adecuado para sentarse en ella. El héroe es el hombre que vence a lo inhumano y que se revela como pariente de lo sobrehumano. Su lección más honda puede resumirse así: hay que ser más y menos que hombre para llegar a ser hombre de veras. Lo que se llama habitualmente humanidad no es más que una cauta componenda de biología, frustraciones y convención. Ser hombre, en esta acepción, suele bastar para ir tirando en el más estricto sentido social, pero a base de renunciar a cualquier excelencia propia y de poner toda ambición gloriosa de trascender lo instrumental, es decir, toda ambición de poder, en alguna forma de identidad colectiva o en cualquier transmundana divinidad personal, el héroe, por el contrario, pretende conquistar su propia plenitud poderosa, por lo que no respetará los cauces vigentes de la humanidad, ni buscará sus parientes solamente entre los hombres, tampoco se contentará con desafiar a enemigos puramente humanos, sabedor de que su propia fuerza depende de enfrentarse a algo más alto, pues del verdadero adversario pasa a ti un ilimitado valor, tal como lo advirtió Franz Kafka. Pero según las narraciones míticas se van alejando más de lo maravilloso y van adquiriendo un tono crecientemente realista. Aliados y enemigos tienden a hacerse definitivamente humanos en el sentido habitual de la expresión. Así aparece junto al héroe el amigo, una especie de alter ego que comparte con él la humanidad y admira lo sobrehumano de sus hazañas. El amigo vive fascinado, no tanto por los ideales del héroe como por el propio héroe como ideal, y esto incluso en los casos en que parece encarnar opciones vitales más opuestas. La atracción de Don Quijote sobre Sancho, que se revela espléndidamente al final de la novela, cuando el hidalgo recobra la razón perdida y reniega de sus empresas, siendo prácticamente regañado por su escudero, que le recuerda que no hay locura mayor que morirse, y le exhorta a cabalgar de nuevo. Suele ser el amigo un poco menos fuerte en todos los sentidos que el héroe, lo que le resulta fatal a la hora de emular o prolongar sus hazañas. Al perecer, allá donde el héroe hubiera vencido, enseña éste la lección de la mortalidad y azuza en él aún más el ansia del triunfo inmortalizador. Así es la muerte de Patroclo para Aquiles, la de Enkidu para Gilgamesh o la de Cebes para Simón Agnel en la obra Tete de Or de Claudel. Por lo común, el amigo encarna, frente al héroe, un principio de moderación y sentido común que quizá no sea más que otra manifestación de su debilidad por comparación a la fuerza heroica, aunque en ocasiones tal prudencia se revela como útil al propio héroe o imponga una censura que parezca definitivamente justificada a la desmesura de éste. Así, por ejemplo, los reproches de Oliver a Roland en la canción de Gesta por no haber hecho sonar a tiempo el olifante para lograr que volviese Carlomagno y salvar así las vidas de la retaguardia francesa, pero el orgulloso guerrero prefiere morir y condenar también a todos sus compañeros, que comprueban así que no es gratuita la gloria que se gana cabalgando junto a los héroes. Antes que pedir ayuda, sigue más el héroe por lo común los dictados de su audacia insensata que los de la prudencia, al menos el héroe tipo Aquiles frente al héroe astuto tipo Ulises, que también tiene en cualquier caso su propio tipo de insensatez, pero es que vive abierto al azar de su suerte, a lo que Bataille llamaría voluntad de suerte y nosotros quizá llamaríamos destino. Y para que la suerte no sea propicia hacen falta, según Ernest Junger, dos cosas: no exhibirse demasiado como buena persona y tener cierto grado de locura. El amigo del héroe suele ser demasiado buena persona y estar totalmente horro de demencia, por lo que la suerte heroica que a veces comporta la muerte,
aunque como preámbulo a la apoteosis le es esquiva, pero nada es más hermoso que esa amistad, que la fraternidad heroica, nada tampoco más libre y espléndidamente ético. El buen cine del oeste americano, Ford, Walsh, Hawks, la ha cantado de modo inigualable, pero también, por supuesto, la vieja épica, como admiramos en esa despedida de Oliviera Rolando, precisamente tras los reproches antes mencionados. Los aliados y enemigos humanizados se convierten en transuntos directos de los padres. En sus aspectos positivos y negativos, la figura paterna vista por el lado positivo encarna la fuerza cordial y la experiencia, el consejo oportuno y el viejo luchador que vuelve al combate para echar una mano al joven héroe, es decir, el viejo no celoso que acepta y favorece su sustitución por el heredero y hasta le regala de buen grado sus armas. Negativamente considerada es el poder maligno y la astucia diabólica, el endurecimiento agresivo en la perversión, el instalamiento usurpatorio en posiciones de mando y privilegio, la negativa a reconocer positivamente al héroe o a cederle el relevo. Naturalmente, la sutileza literaria revela la enorme ambigüedad que encierran tales virtudes y vicios, como queda magistralmente claro en el diseño que hace Stevenson de John Silver y que ya he analizado suficiente en otro lugar. La infancia recuperada en el capítulo 1. En lo tocante a la figura materna, las advocaciones positivas la muestran como la anciana que cura, aconseja o encubre y en general en todas las imágenes que supongan intuición, sentimiento desinteresado, reposo y afecto. Sus apariciones negativas siguen el modelo genérico bruja de Blancanieves: celos, dureza de corazón, falsa maternidad, falta de entrega a los hijos, liviandad y agresiones hipócritas, o el modelo Dalila con su seducción debilitadora, embotamiento por el exceso sensual, bestialización del espíritu del héroe y traición. Pero respecto a las realizaciones del héroe, con el universo femenino hablaremos un poco más adelante. Baste aquí señalar como el héroe, tras haber dejado su casa y librado la primera batalla con sus padres impuestos, debe después entendérselas con las diversas posibilidades de padres y madres electivos, entre los que tendrá que escoger su modelo, su ideal, debatiéndose frecuentemente hasta el límite de la ambigüedad y la contradicción, entre lo que le parece admirable y lo que se le presenta seductor, entre lo que le confirma en su fuerza y lo que le ofrece algo a cambio de perderla, casi siempre el dulce olvido de sí mismo. Y bueno, así las cosas